Ok. Bueno, nosotros en la actualidad podemos hablar mucho acerca de la palabra amor y realmente en la sociedad hoy en día es muy común utilizar esta palabra. Incluso podemos decir que muchas veces se la utiliza con mucha simplicidad y ha perdido el verdadero valor porque se la ha manejado con facilidad, se la ha utilizado de manera eh, muy fácil, muy simple, pero es importante aprender y es algo que nosotros debemos pensar como cristianos, que el amor es algo único de Dios. Cuando nosotros descubramos en verdad el significado de lo que es el amor, pues vamos a ver que este significado nos indica mucho más de lo que quizás en este mundo ahora se entiende. Porque incluso una persona que puede tener un sentimiento opuesto quizás a lo que podemos entender como el amor, y podríamos hablar de alguien que tiene un egoísmo, a pesar de esa situación o a pesar de ese sentimiento en aquella persona, siempre va a desear amar. Es decir, que eso no le va a impedir a cualquier persona, en este caso, si tiene egoísmo, desear amar. Ahora, claro que también no se puede pensar en este tipo de persona porque sería contradictorio. Alguien que es egoísta, pues obviamente va a estarse privando de lo que es amar, ¿sí? Pero nosotros en esta noche vamos a mirar a la luz de las Escrituras qué nos dice Dios. Y quiero invitarles a que en sus Biblias, por favor, busquemos el libro o la carta, la primera carta de Juan. Vamos a irnos a la primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a dar lectura del versículo 11 al versículo 15. Así que les invito a que me acompañen todos en sus Biblias, por favor, para poder desarrollar este pasaje y poder nosotros entender el verdadero significado de lo que es el amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. La escritura nos dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Mire este mensaje: que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Entenderemos entonces nosotros con este pasaje que el amor es imprescindible en la vida del cristiano. Vamos a entender qué es lo que hay detrás de toda esta palabra amor. Y en esta noche estaremos estudiando el tema el incomparable amor de Dios. Así que le invito a que se ponga cómodo, cómoda, tenga por favor su Biblia a mano, una libreta de apuntes, y en esta noche para que juntos estudiemos la Biblia. En el mismo capítulo, en el versículo 19 al 21, vamos a leer algo muy interesante. Mire lo que dice ahí. Y es que este estudio lo vamos a dividir en tres muestras o tres consecuencias que deberían mostrarse en nuestra vida si tenemos el amor de Dios. La primera, mire lo que dice el versículo, el capítulo 3, versículo 19 al 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, vamos a revisar como primer punto que nuestra conciencia es el resultado de corazones limpios, o nuestra conciencia es lo primero, el primer resultado del amor de Dios. Cuando usted ame, es decir, cuando lo hagamos verdaderamente, cuando hagamos lo correcto, nosotros vamos a tener una seguridad.
Este es el regalo que Dios nos ha dado y va a construirse esa seguridad o esa conciencia, la buena conciencia, sobre la confianza de Dios. ¿Por qué? Lo primero es tener una buena conciencia. Y lo segundo es que vamos a tener una gran confianza en nuestro Dios. Y vamos a ver con algunos ejemplos para poder nosotros tener mucho más claro estas dos consecuencias del amor maravilloso de nuestro Dios. Es fácil notar a nosotros en muchas situaciones que nuestro corazón nos reprende o lo que comúnmente nosotros conocemos como nuestra conciencia. Pero ahora, mire lo que el texto dice, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe todas las cosas, ¿sí? Si nuestro corazón no nos reprende, nuestra conciencia no nos reprende, entonces nos queda la confianza que tenemos en nuestro Dios. Note bien esto, ¿sí? Y para que nos quede muy claro, es que si mi corazón no me condena, si mi corazón no me dicta que yo no estoy haciendo nada malo, si no tengo un remordimiento de conciencia, entonces puedo estar plenamente con confianza en Dios. Se podría decir, queridos hermanitos y hermanitas, que hasta podríamos estar con toda la osadía en la fe de nuestro Señor Jesucristo, totalmente convencidos. Si yo no tengo algo en mi conciencia que me esté reprendiendo, puedo yo tener una total confianza en nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso entonces? Muchas personas o muchos de nosotros diremos que es buena la confianza en nuestro Dios, pero vamos a aclarar algo. O muchos pensarán, yo confío siempre en Dios, pero vamos a aclarar esto con relación al amor y lo que estamos viendo en esta noche. Mire, esta situación o condición, es decir, la confianza en Dios, va a ser siempre el resultado de una conciencia limpia. Ojo, pensemos muy bien en esto. Cuando yo tengo confianza en Dios, ¿sí? Es el resultado de que mi conciencia está limpia, de que mi corazón no me reprende. Entonces, vamos a pensar bien en este tema porque es lo que nos ayuda, sin duda alguna. Ojo con esto, vamos a ir en una serie de eventos para poder entender mejor. Primero, mi conciencia limpia. Mi corazón no me reprende y como resultado de aquello tengo una confianza directa hacia Dios. ¿Correcto? Ahora, esta situación o esta condición de confianza es lo que a mí me ayuda a realizar mis oraciones y, por supuesto, que esas oraciones sean contestadas. Mire lo que dice el versículo 22, ahí mismo en la carta, en la primera carta, capítulo 3, versículo 22, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, que dice ahí, la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuáles son esos mandamientos? Mire lo que dice el versículo 23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos que nosotros guardar específicamente? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. De eso es lo que está hablando aquí. Y Juan, en su carta, hace mucho énfasis en el tema del amor. Y lo que quiero aquí hacer énfasis yo también es que con respecto a lo que estamos viendo, es que nosotros queremos siempre que nuestras oraciones tengan respuesta. Pero yo tengo que acercarme con confianza. Por eso es que muchas veces no oramos. Porque nuestra conciencia no está limpia. Porque nuestra conciencia al no estar limpia, nuestro corazón no nos reprende y nuestra confianza con Dios obviamente se ve afectada. Debemos, queridos hermanitos, tener una buena confianza, perdón, una buena conciencia, ¿sí?
para poder mantener nuestra confianza. ¿Por qué? Porque lo que logramos con una buena conciencia son tres cosas. Mucha confianza, como ya lo dije, para con nuestro Dios, porque cuando tenemos confianza podremos acercarnos a Dios y pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todas las cosas. Y cuando sucede esto, vamos a ver nosotros respuestas a nuestras oraciones. Sabe que cuando nosotros como cristianos, la gente, el mundo, somos rebeldes o estamos en una condición de rebeldía, no recibimos respuestas de parte de nuestro Dios. Es más, muchas veces ni oramos, ¿sí? Es decir, que las personas que tienen sus corazones llenos de odio, pues jamás van a recibir respuesta a sus oraciones. Quisiera que me acompañaran al Salmo 66, 18. Y esta es una oración con promesa, ¿sí? Es una oración con advertencia. Y vamos a leer lo que dice ahí. En Salmos, capítulo 66, versículo 18. Mire, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dicho de una manera mucho más simple, si mi corazón hubiese estado o me reprendiera mi corazón, el Señor no me escucha. Si yo tengo iniquidad en mi vida, si tengo algo que me reprende, muchas veces puede ser un motivo para que nuestras oraciones no sean escuchadas. Y como les dije, es una oración aquí en el Salmo de advertencia, de promesa. Y vamos a ver un ejemplo para poder entender esto, ¿sí? Miren de lo que habla, por ejemplo, no vamos a ir allá, pero solo para poder hacer referencia. En la primera carta de Pedro, habla de consejos de la mujer hacia el marido, del marido hacia su esposa, cómo vivir juntos. Y hay algo bonito cuando habla de la mujer mencionando la frase, la gracia de la vida, como herederas de la gracia de la vida, hablando de las mujeres específicamente. Y finaliza el texto en Primera de Pedro, hablando para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, solo poniendo este ejemplo, quiero hablarles un poco acerca del amor. Es decir, vamos a imaginar un escenario, queridos hermanos, un escenario en donde una pareja de esposos están discutiendo y empiezan con una discusión a tal manera que empiezan a elevar la voz, ¿sí? Y quizás ya se empieza a escuchar fuera de su casa. Tal vez pasan los vecinos y escuchan que está gritando esa pareja, ¿sí? Imaginemos este escenario. Empiezan a elevar mucho más la voz y están gritándose ya fuerte. ¿Y sabe algo? Es probable que en algunos casos los protagonistas de este tipo de escenarios puede ser una pareja cristiana. ¿Verdad que sí? Es probable. Y esto quiere decir, mis hermanitos, que cuando dejamos de mirar al Señor, empiezan cosas como estas: elevar la voz, los insultos, y tener este tipo de comportamientos, obviamente es de alguien que no está viviendo según lo que Dios indica. Tal vez no sea un comportamiento permanente en una pareja cristiana, pero tampoco estamos exentos de que pueda suceder. Ahora, viendo este escenario en donde una pareja está gritándose, discutiendo, añadámosle una parte a este escenario. Agréguele a un pequeño niño enfermo, ¿sí? La madre, en medio de la discusión, escucha a su niño llorar y sabe que está delicado de salud. Quizás con una mirada algo cuestionadora a su marido, va a mirar a su hijo. Los dos saben que su hijo está enfermo. Y sabe que esta pareja tiene total conocimiento y está convencida que necesita hacer algo. Necesitan orar por la salud de su hijo.
Quiero preguntarle en esta parte del estudio, ¿cómo se sentiría usted o cómo cree que se sienten estas dos personas en ese momento? Están discutiendo y saben que deben orar a Dios por la salud de su hijo. Un momento incómodo, ¿cierto? Un momento tal vez se sientan avergonzados. Y el esposo le dice a su esposa, es mejor que oremos. Pero ¿sabe qué? No va a poder orar. No puede orar porque en esta atmósfera o en este escenario es casi imposible que esa persona pueda realizar su oración. Estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? Imaginamos esa situación bastante incómoda, pero también de dos personas que se dan cuenta su condición, cómo les ataca su corazón y no pueden realizar esta oración. ¿Qué haremos entonces? ¿O qué van a hacer entonces esta pareja? Se disculpan, por supuesto. Perdóname, no debí decir esto. Lo que te dije no es cierto. Es probable que se den un fuerte abrazo, un beso, y con esa acción, con este tipo de comportamientos, ¿qué cree que retorna? Retorna su tranquilidad, retorna esa conciencia limpia y por supuesto retorna la seguridad en Dios. Entonces, solo entonces, pueden ellos orar. Qué bonito, ¿no? Un cuadro bastante, tal vez puede ser algo que nos pueda suceder. Pero lo que quiero aquí mostrar es que la muestra del amor de Dios, lo que nos ha dejado nuestro Dios, o que lo que nos da a diario con su amor, cualidad única de nuestro Dios, es esa conciencia limpia. Porque por amor nosotros nos disculpamos, pedimos perdón, limpiamos nuestra conciencia. Y cuando eso sucede, sin duda alguna, vamos a retomar la confianza en nuestro Dios para poder orar sin ningún estorbo. Ahora, pero si no sucede eso, si no sucede ese arrepentimiento, si no sucede ese cambio de actitud, si no sucede ese momento de reconciliación, poniendo el ejemplo que estamos viendo, no se puede orar. Entendemos entonces, queridos hermanos y hermanitas, amigos y amigas, la importancia, cuán importante es que si nuestra conciencia no está bien, primera muestra o mejor dicho, primera cosa que se muestra en el cristiano que ama a Dios, que se muestra el amor de Dios, una conciencia limpia. Es importante que si nuestra conciencia no está bien y no reafirmamos nuestra confianza, no podremos orar a nuestro Dios. Es así de simple, queridos hermanitos. Y de eso justamente es lo que está hablando Juan. Es algo súper práctico, algo que aplicamos siempre en nuestra vida, a diario. Comportamiento, conciencia limpia, cuánto me ataca mi corazón de mis acciones. Esa es una muestra de amor, ¿sabía? De eso nos habla Juan. El amor de Dios, el amor en nuestras vidas, otorga una buena conciencia. Por supuesto, lo que ya dije, con la buena conciencia, cuando esto sucede, también hay una gran confianza. Por eso es que, poniendo el ejemplo del inicio de una persona que tenga egoísmo, por eso es que aún si fuéramos egoístas, quisiéramos amar, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Es el legado de Dios, el amor, un sentimiento que está ahí, pero que debemos entenderlo muy bien. Entonces, lo primero, la primera cosa
de alguien en quien se muestra el amor comparable, incomparable de Dios, es una conciencia limpia. Lo segundo es la confianza en Dios. Y lo tercero, vamos a leerlo ahí en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el texto en donde estábamos, el versículo 23. Mire lo que dice. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Versículo 23 de Primera de Juan, capítulo 3. Y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y aquí quiero que ponga mucha atención. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, si hablamos de una buena conciencia, de la confianza en Dios, también este amor incomparable de Dios nos permite una comunión con Él. Por eso dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Cuando amamos, sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. El tercer punto de lo que estamos viendo es que ¿qué obtenemos de ese amor incomparable de Dios? Una grata comunión, y no cualquier comunión. Sin desmerecer la comunión con nuestros hermanos, es una comunión con Dios mismo. El Espíritu de Dios mismo susurrándonos al oído que pertenecemos a Dios. Imagine esto, es lo que todos nosotros hemos gozado todo este tiempo, ser partícipes o participantes de todas las bendiciones por medio del Espíritu. Ese Espíritu nos muestra a nosotros todas las cosas que son en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que nos muestra todo eso y también nos muestra cómo tenerlas al alcance de nosotros. Cuando aprendemos a amar, cuando aprendo a amar, queridos hermanitos, voy a tener una buena conciencia. Esa buena conciencia me va a llevar a tener una gran confianza en Dios. Y cuando tengo esa gran confianza en Dios, voy a tener una muy grata comunión con el Espíritu Santo de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo habla a mi corazón. Sí, el Espíritu de Dios es el que habla a mi corazón, diciéndome que yo le pertenezco a Jesucristo y que Él me pertenece también a mí. Le quiero hacer una pregunta en este momento y es, ¿sabe usted por qué muchos cristianos, tal vez en algún momento dudamos de nuestra salvación? ¿Por qué lo hacemos? En algún momento dudamos de nuestra salvación. Y es porque el Espíritu Santo o nosotros no tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Y quiero hacerle otra pregunta. Bueno, un par de preguntas más. ¿Cómo sabe usted que es salvo? ¿Cuántos predicadores les han dicho lo que es? ¿Cómo ser salvo? O tal vez también, ¿por qué el Espíritu da testimonio a su propio espíritu, al suyo, de que usted es hijo de Dios? Ahora, mire, con respecto a estas preguntas, ¿por qué las hago? Mire, porque usted puede tener el Espíritu Santo de Dios, estar en una condición de salvación de Dios, pero es probable que si fallamos al amor, nuestra condición corra riesgo, mucho riesgo. Por ello es que yo empecé diciendo que actualmente el amor, o la palabra amor, el sentimiento amor, ha sido tal vez
restado importancia. Y con esto quiero llamar a su espiritualidad, y es el riesgo que nosotros podemos estar corriendo si no amamos como realmente Dios nos enseñó a amar. Esa condición de salvación puede estar en riesgo. Como les dije, mucho, mucho riesgo. Podemos llegar, y en la Escritura nos dice, podemos llegar a contristar al Espíritu Santo. Podemos hacer que el Espíritu Santo esté triste. Y recuerde que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, pero no está para ser contristado, sino para reflejar el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? No es solo escuchar un mensaje cada noche, escuchar varias prédicas en la semana, sino hay que mirar si Dios realmente está en su corazón habitando, con su Espíritu Santo dándole esa grata comunión. No solo unión, sino comunión. Y en esta parte quisiera citar brevemente algunas características o comportamientos que nosotros podemos ver en nuestra vida y que la Escritura nos lo muestra para ver cómo podemos tener o contristar al Espíritu Santo. Vayamos a un texto muy conocido, en Efesios capítulo 4, versículos 26. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 26, o también lo pueden ver en la pantalla que está siendo proyectada. Efesios capítulo 4, 26. Mire lo que dice. Y este texto la mayoría de nosotros lo hemos estudiado, lo hemos revisado, muchas veces nos han predicado. Y es interesante notar algo, mire. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya? Creo que la mayoría de nosotros ya estamos de acuerdo en lo que significa cada una de esas palabras. Airaos quiere decir, pues cuando nos enojamos. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis, dice la Escritura. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya sabemos el significado de airaos, pues cuando nos enojamos, pero de paso entendamos que el enojo, la única forma de de cierta manera hablando, de justificar nuestro enojo es que sea por motivo del pecado. Porque miramos el pecado y eso nos disgusta. Entonces, la frase dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y también dice, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Esto quiere decir, cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pues lo que ya hemos estudiado en algunas ocasiones con varios hermanos, no hay que dormirnos enojados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se enoja de esta manera, al punto de no reconciliarse hasta el finalizar el día, pues usted le está abriendo la puerta al diablo, así de simple. Es como si dijéramos, muy bien, diablo, entra, arruina mi vida, corrompe mi conciencia, arruina mi familia, arruina mi hogar, aniquila mi confianza en Dios, destruye mi comunión con el Espíritu. Mis queridos hermanitos y hermanitas, amigos que me escuchan, de esta manera nosotros podemos estar dando lugar al diablo. Y si vamos un poquito más abajo en el versículo 30, con todo esto que estamos nosotros mirando en este momento, estamos contristando al Espíritu. Mire lo que dice el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando le da lugar al diablo, usted entristece al Espíritu Santo, que habita en usted mismo. Si usted se enoja, si nosotros nos enojamos, obviamente el amor no está ahí, ¿no? Eso significa que usted se está olvidando de que el Espíritu Santo está en usted.
Pero a pesar de que nos enojemos, eso no significa que el Espíritu Santo lo haya olvidado a usted o se aleje. Él no lo hará. El Espíritu Santo no lo dejará, no puede hacerlo. Y sabe eso, entiéndalo muy bien, no puede hacerlo. Hay una seguridad eterna porque el verso dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa es una garantía. Pero veamos qué es lo que implica o cómo podemos entristecer al Espíritu Santo. Miren el versículo 31. ¿Qué es lo que dice la Escritura que debemos quitar de nosotros? Quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es una ofensa que no ha sido resuelta. En algún momento de nuestra vida, con alguna persona llegada a nosotros, alguien que conocemos, sentimos que nos ofendió, pero nunca lo resolvimos. Y entonces nuestra vida se llena de amargura. Porque aunque no lo recordemos, no recordemos ese evento específicamente, vamos a vivir con eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque sentimos que alguien nos ha hecho daño. Y esa amargura es probable que haga daño a quienes están a mi alrededor. Ahora, cuando existe esa amargura en nuestra vida, somos muy inclinados a enojarnos con facilidad. Y esto es como una escalera, esto que dice en Efesios 4:31, porque esta amargura va a convertirse en enojo en cierto momento. Se transforma en enojo. Es lo que comúnmente nosotros vemos a alguien que decimos, qué aburrido que es esa persona. Todo le molesta. Y se transforma en enojo. Ahora, la diferencia del enojo entre la ira, que es lo que sigue, el enojo podemos hablar de una llama que se va quemando lentamente. Que eso va consumiéndose lentamente, pero la ira, en cambio, es cuando algo explota. Y muchos tendrán en su mente varios ejemplos de muchas veces que hemos explotado. Porque cuando eso sucede, decimos cosas sin pensar. Y es probable que después de ese episodio, muchos de nosotros, cuando hayamos tenido ira después, lo común que sucede es pedir disculpas. Y aquí quiero que me ponga atención, y es algo que realmente a mí me llenó mucho y me ayudó a entender varias cosas, porque la gente, cuando sucede esto, cuando nos llenamos de ira, olvidamos del amor de Dios. Y decimos y hablamos muchas cosas. Explotamos. Luego pedimos disculpas, pero muchas veces, y póngame atención en esto, las personas decimos, lo siento, me enojé, no sabía lo que decía, encontré mi temperamento. La verdad es que ese no era yo, pero ¿sabe algo? Y es que realmente eso es lo que su corazón está guardando. Cuando explotamos de ira, es porque tenemos en nuestro corazón algo reprimido. Porque nuestra conciencia no está tranquila. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Y en ese momento que explotamos, empezamos a decir palabras con mucha más fuerza. No me respondas así. Yo te respondo como quiero. Te digo que no me respondas así. Y empezamos a elevar la voz. Y muchas veces se dice cosas que nunca dijo antes. La gritería. Y ahí está Satanás diciendo, dile esto. No, pero mejor dile esto.
acaba con ella, es tu momento, acaba con esa persona. Dar lugar al diablo. Y esta gritería luego sigue con palabras que no se quisieron decir nunca. Maledicencia. Ya no me digas nada. Prefiero que te mueras. ¿Por qué mejor no te vas de mi casa? ¿Por qué mejor nos separamos? Quiero el divorcio de los hijos hacia los padres. Ustedes no me entienden, no me aman. De los padres hacia los hijos. ¿Por qué eres un inútil? No haces nada aquí, no sirves para nada. Se dice cosas que nunca se había dicho antes. Y luego, después de esto, palabras que se mencionan en este momento de gritería, de ira, que nació todo con el enojo. Luego viene la malicia, querer hacer daño a alguien. Ojalá se muriera. Y sabemos, queridos hermanos, que en este tipo de comportamientos nunca está el amor de Dios. Y este tipo de comportamientos, por hablar de algo básico en nuestro comportamiento diario, de controlar nuestro carácter, afecta sin duda alguna esa tercera parte especial y primordial del amor de Dios en nuestras vidas, que es esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanitos y hermanitas, quiero entonces invitarles a que en esta noche pensemos muy diferente a lo que tal vez en todo este tiempo hemos pensado, y es que algo que la gente piensa en la actualidad es: el amor es el camino a Dios. Y déjeme decirle que no. El amor no es el camino a Dios, sino Dios es el camino al amor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, para concluir, queridos hermanos, la Escritura nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué importante, mire esto. Y le invito a que usted piense en esto cada día. Todo el que ama es nacido de Dios. Es nuestra naturaleza. Y es nuestra naturaleza porque conocemos de dónde venimos, que es de nuestro Padre. Conocemos a nuestro Dios. El que no ama, versículo 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tres cosas importantes que debemos pensar para que el amor incomparable de Dios se muestre en nuestras vidas. Número 1, nuestra conciencia debe estar limpia. Nuestro corazón no debe tener reclamo hacia nosotros. Número 2, la confianza en nuestro Dios es el resultado de esa conciencia limpia. Y número 3, cuando tenemos confianza en nuestro Dios, tenemos nosotros una grata comunión con el Espíritu Santo. En esta noche les invito a que pensemos en poder tener esas tres cosas como resultado del amor incomparable de Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un fuerte abrazo a todos.